Mateo 16, del 13 al 20. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Le preguntó: ¿Quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra de Dios. Este evangelio tiene muchísimas enseñanzas para darnos, y muchísimas más si nos ponemos en la piel de Pedro. Pedro es uno de los más renombrados discípulos en todos los evangelios, porque él se ve que connota una de las actitudes más humanas y más habituales que podemos tener nosotros, que es la compulsión. Pedro se ve en muchas partes del Evangelio que él actúa por impulsos. Podemos ver, por ejemplo, cuando Jesús aparece caminando sobre el agua y Pedro quiere ir a caminar sobre el agua con Jesús y se anima y va y actúa impulsivamente, pero en el momento pierde su fe. Episodios como este Pedro tiene muchos, pero vamos a enfocarnos en la lectura. Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Y algunos le responden que era Juan el Bautista, otros Elías, algún profeta. Y él les pregunta, y esta es una pregunta para evaluarlos más que nada: ¿quién dicen que soy? Le pregunta a sus discípulos: ¿ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro, con su actitud, que esta vez está inspirada por el Espíritu Santo, le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice que esto no se lo ha revelado ni la sangre ni la carne? Se refiere a que esto no fue algo que Pedro ya tenía reflexionado, o algo que había pensado, alguna idea que podía tener en la cabeza Pedro, sino que es algo inspirado del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros, por ejemplo, podemos actuar impulsivamente o sin pensarlo y ver cómo esa fue, digamos, la mejor actitud. O muchas veces cuando estamos, por ejemplo, rápidos en una respuesta, tenemos como de la nada un brote de sabiduría del cual nosotros no estábamos enterados. Es decir, muchas veces nos puede pasar que yo doy una respuesta o un consejo sin haberlo pensado antes. Es decir, yo lo digo y a veces uno se queda sorprendido. Obviamente no tenemos que tampoco creérnosla, pero estos flash de sabiduría son dados y muchas veces son inspirados por el Espíritu Santo, como acá, porque Jesús mismo se lo confirma. Le dice que esto no se lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y en otra lectura podemos leer que nadie puede afirmar que Dios es el Señor sin estar movido por el Espíritu Santo. Es decir, siempre que nosotros digamos que Dios es el Señor, vamos a estar movidos por el Espíritu Santo. Simón Pedro en esta ocasión está movido por el Espíritu Santo efectivamente con lo que dice. Él afirma y él lo puede creer en ese momento. Pero ¿qué pasa? Esta fe no es constante. Nosotros también podemos tener muchas veces vacíos de fe. Podemos venir, no sé, por ejemplo, teniendo una euforia increíble, creyendo totalmente que Dios es el Señor y de la nada que se nos acabe la nafta. Quedemos en medio del camino de la nada inesperadamente
y se nos acabe la fe. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, por algunas experiencias mías o de gente cercana, las cuales por ahí estaban en el mayor de sus momentos de fe, de etcétera, pero de la nada, no sé, se me apagué. La verdad que yo venía creyendo, pero ahora estoy como más apagado, bajoneado, y esto es totalmente normal y humano. Y muchas veces cuando nuestra fe se pone a prueba, hay que ver qué tan bien nos va. Pero tampoco podemos juzgar a otros que no puedan llegar a tener una fe tan lúcida como la que puede tener Jesús. ¿Por qué? Porque son todos humanos como nosotros. Y Pedro, quien hoy en día es San Pedro, y más adelante vamos a ver cómo se convierte en el primer papa, hasta el mismo Pedro, que fue el primer papa, tuvo sus vacíos de fe. Pedro, previo a la crucifixión del Señor, le dice que jamás lo iba a negar. Y Jesús le dice, yo te aseguro que antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y Pedro lo niega 3 veces a Jesús. ¿Cuándo? Cuando tenía miedo de que lo detengan por ser amigo de Jesús o por ser alguien cercano a él. Entonces, hasta Pedro tuvo sus vacíos de fe. Hasta Pedro dudó cuando fue, por ejemplo, la aparición de Jesús mientras estaban pescando y se les apareció caminando sobre las aguas. Entonces Pedro en diversas ocasiones puede dudar de Jesús y también puede no confiar en el plan que tiene Jesús. Porque la fe también viene por ese lado. La fe no es creer que Dios va a hacer lo que yo quiero. La fe es confiar en el plan de Dios, aunque éste sea alguno que yo no quiera. Es decir, yo no tengo que creer que Dios va a hacer lo que yo quiero y si no lo hace, no tengo fe. Porque Dios tiene un plan, el cual puede no ser el mismo que el mío. Por ejemplo, si seguimos esta lectura, podemos leer que Jesús les empieza a decir a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén, sufrir y finalmente ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: Dios, no lo permita. Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, Jesús, le dijo a Pedro: retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. ¿Qué es lo sorprendente acá? Que la fe no solamente es este salto que pega Pedro, sino que también la fe tiene su prudencia a la hora de actuar. Pedro acá le falta la fe en creer lo que dice Jesús. Muchas veces cuando tenemos que dejar nuestros planes en manos de Jesús, no los dejamos en manos de Jesús para que pase lo que yo quiero. Pedro no quería que Dios tenga que sufrir y ser condenado a muerte. Pero Pedro no estaba entendiendo de que eso era lo que quería Jesús y siempre lo que quiere Jesús es lo mejor para nosotros. Ese era el plan de Jesús y Pedro no podía interferir en él. Por eso en ese momento Jesús hasta incluso le dice a Satanás. Pero con todos estos problemas de fe que puede llegar a tener Pedro, así y todo, Jesús le dice a Pedro: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Ahí le está entregando la llave del reino de los cielos. Y así y todo, Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. La piedra donde edificará su iglesia. Es decir, Jesús ya lo estaba nombrando como que en él iba a empezar la iglesia. Por eso el nombre Pedro. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Acá Jesús le entrega la guía de la iglesia en los próximos tiempos a Pedro, quien posteriormente sería San Pedro y posteriormente sería el primer papa. Esa es la piedra donde se edificó la iglesia. La piedra donde se edifica la iglesia es Pedro.
¿Qué es lo sorprendente? Que Pedro no tiene nada de distinto a nosotros. Nosotros somos Pedro, nosotros tenemos nuestros fallos de fe y Pedro, si algo tuvo, es que jamás se rindió y dio su vida a Dios. Entonces Pedro no es que llegó a ser San Pedro por, por su perfección. Esto nos demuestra que Jesús no busca tanto de que nosotros seamos perfectos y unas carmelitas descalzas, sino que busquemos constantemente parecernos más a Él, aunque nos cueste, porque nos va a costar. Y Pedro, que incluso podemos pensar que cometió algo muy grave, que fue negarlo en el momento más crítico de la vida de Dios, de Jesús. Pedro negó a Jesús 3 veces en el peor momento de la vida de Jesús. O alguno podría decir que de muy mal amigo. Pero Jesús, con su infinita misericordia, lo perdonó e incluso le dio las llaves del reino de los cielos. Esto es un mensaje de esperanza para que sigamos adelante a pesar de nuestros pecados. No importa todo lo que podamos pecar, importa que siempre busquemos cambiar y ser mejores y seguir para adelante. Y lo más importante, no perder la fe. Y si vemos que la perdemos porque vemos que nos caemos en el agua o vemos que negamos el plan de Dios o nos empezamos a hundir como le pasó a Pedro, tenemos que recuperarnos y seguir adelante. Porque si algo tenemos que estar seguros es que Dios nos va a perdonar. Así que ese sería el mensaje más atractivo de esta lectura para mí. Y espero que les pueda servir un poquito como a mí me sirvió.